Me llamo Dolores Aguilar. Tengo 62 años y hoy puedo contar esta historia sin llorar. Pero hubo un tiempo en que cada recuerdo me aplastaba por dentro. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, habría cerrado la puerta de mi casa la primera vez que ese hombre me estrechó la mano. Pero no nacemos sabiendo, ¿verdad? Y cuando la soledad nos golpea, incluso una hermosa sonrisa parece la salvación. Pensé que iba a empezar mi vida de cero. Lo que pasó fue casi mi fin. Pero primero, asegúrate de darle a me gusta. Y si alguna vez te ha decepcionado alguien, comenta abajo. Una vez confié en la persona equivocada. Bueno, él apareció en mi momento más frágil. Había perdido a mi esposo, Tomás, de la forma más abrupta. Un domingo por la mañana, estaba preparando café en la cocina y él se cayó en la habitación. Un ruido seco, un silencio extraño. Corrí y lo encontré en el suelo, pálido, sin aliento, sin vida. Su corazón simplemente se paró y el mío casi se detiene allí mismo. Estuvieron casados 40 años. No hubo despedidas ni últimas conversaciones. Después del funeral, aquella enorme casa quedó aún más vacía. Era la casa que él había insistido en construir para nosotros, con sus propios planos y ahorros. 2 plantas, un balcón grande, 4 habitaciones, porque Tomás siempre decía que soñaba con ver a sus nietos correteando por allí. Pero ese sueño nunca se hizo realidad como él deseaba. Tomás era un hombre muy trabajador. Tenía una ferretería en el centro. Ahorraba cada peso que ganaba. Para nuestro futuro, Dolores, decía. Pero luego se fue y me dejó solo con ese futuro. La casa estaba pagada, el coche estaba en el garaje y había una buena cantidad de dinero en el banco. ¿Y yo? Ni siquiera sabía por dónde empezar. Nunca aprendí a lidiar con los bancos, los impuestos ni el papeleo. Mis hijos, Mateo y Camila, viven lejos. Mateo está en la Ciudad de México, siempre ocupado con sus proyectos tecnológicos. Camila se fue a Monterrey con sus hijos pequeños. Al principio, después de que murió Tomás, me llamaban constantemente, pero luego pasó el tiempo y las llamadas solo pararon los domingos, como mucho. Empecé a vivir en silencio, y cualquiera que haya pasado por esto sabe que el silencio pesa más que el duelo. Todos los días limpiaba la casa como si Tomás fuera a llegar. Todas las noches miraba el lado vacío de la cama. Hasta que un día me armé de valor y fui al banco a transferir los documentos, la cuenta, sus ahorros. Allí conocí a Javier. Si tan solo hubiera sabido qué se escondía tras esa sonrisa. Pero en aquel momento parecía solo un empleado atento. Cabello impecable, traje impecable, afeitado al ras. Joven quizá de unos 30 y pocos años, con una forma de hablar tranquila que me hacía sentir segura. Señora Dolores Aguilar, soy Javier Ruiz, me encargo de todo. Y le creí. Me llamó a una sala privada, me ofreció café y me acercó una silla. Con paciencia, me explicó cada papel que Tomás había dejado. Hablaba despacio, como si supiera que necesitaba tiempo para comprender. Tomó mi teléfono, me enseñó a descargar la aplicación del banco y a consultar mi saldo. Lo anotó todo con letras grandes en un papel. Me sentí como una persona de nuevo. No solo una viuda perdida, me hizo sentir comprendida. Al final de la sesión, que duró casi 2 horas, me dio una tarjeta con su número personal. Si necesitas ayuda, puedes llamarme. Cuando quieras. Me fui a casa con el corazón aliviado. Por primera vez desde la muerte de Tomás, sentí que quizás era posible un nuevo comienzo. Pero lo que no sabía era que Javier ya había empezado su plan. Y yo, con el corazón cansado de tanta soledad, estaba a punto de caer. 3 días después de esa visita al banco, mi teléfono vibró con un mensaje. Un número desconocido. Buenos días, señora Dolores. Soy Javier del banco. Solo quería saber si pudo usar la aplicación correctamente. Me sorprendió. Nunca imaginé que un empleado del banco enviaría un mensaje solo para ver si todo estaba bien. Le respondí dándole las gracias, diciéndole que había conseguido acceder a la aplicación, pero que aún tenía algunas preguntas. Respondió casi de inmediato. Puedes preguntarme lo que quieras, estoy aquí para ayudarte. Así fue como empezamos a intercambiar mensajes a diario. Al principio, solo se trataba de banca, cómo pagar facturas, cómo consultar inversiones. Pero luego empezaron a surgir preguntas más personales. ¿Comiste bien hoy? ¿Te estás cuidando bien? Al principio me pareció extraño. Incluso pensé en no contestar. Pero era tan bueno sentir que a alguien le importaba. Mis hijos ya casi no llamaban.
y mis vecinos, que solían venir a visitarme, también desaparecieron con el tiempo, viudo, solo, en una casa enorme. Parece que asusta a los demás, como si fuera contagioso. Una semana después, me envió otro mensaje. Señora Dolores, mañana vence el pago del fondo de inversión de su esposo. ¿Podemos hablar de dónde invertirlo de nuevo? Puedo ir a su casa para facilitarle las cosas. Me pareció extraño. Un empleado del banco viniendo a casa. Dijo que no era necesario, que podía ir a la sucursal, pero insistió. Dijo que era un servicio especial para clientes importantes. Al día siguiente, a las 10 en punto, llamó a mi puerta. Vestía un traje oscuro, llevaba un maletín en la mano y un pequeño ramo de flores. Son para usted, señora. Soy tan amable. No sabía qué hacer. ¿Cuánto hacía que no me regalaban flores? Tomás nunca había sido de los que tienen un detalle romántico. Me pareció un detalle amable. Resolvimos el papeleo rápidamente, allí mismo, en la mesa de la sala. Después, me dedicó un rato más, halagando mi casa, el jardín e incluso el pan de maíz que había hecho esa mañana. Tienes unas manos benditas. Este pastel me recordó a las de mi madre, dijo. Eso me conmovió. Era algo que no había oído en mucho tiempo. Antes de irse, me invitó a un café el fin de semana. Dijo que quería mostrarme otras opciones de inversión financiera con más calma. Dudé. Una mujer de mi edad, viuda, saliendo a conocer a un hombre mucho más joven, ¿qué pensarían? Pero añadió rápidamente, solo es un café, señora Dolores, para que hablemos de números. Al final acepté. Y el sábado me preparé como hacía tiempo que no lo hacía. Me puse mi mejor perfume y un vestido que llevaba años guardando. Cuando llegué a la cafetería, él ya estaba allí, con una mesa reservada y otro ramo esperándome. Al verme, me sonrió de una forma que me hizo olvidar mi edad por unos minutos. Ese vestido combina con tus ojos, dijo. Y mi corazón latió más rápido. La conversación fue ligera. Apenas mencionó el dinero. Quería saber de mi juventud, de mi infancia en el campo, de mi comida favorita. Parecía genuinamente interesado en mí. Y eso me hizo bien. Me sentí viva de nuevo. Como si, después de tanto tiempo de luto, alguien me viera. Empezamos a vernos todos los sábados. Luego, también los miércoles. Pronto, Javier sabía todo sobre mi rutina, a qué hora me despertaba, qué me gustaba comer, incluso qué telenovelas veía. Y yo, tonta, pensé que era cariño. Pero él me estaba observando, como quien observa un terreno antes de tender una trampa. Las visitas de Javier a mi casa se hicieron más frecuentes. Siempre llegaba con algo en las manos, un dulce de leche del pueblo vecino, un libro de poesía mexicana, una vela perfumada. Pensé en ti cuando vi esto. Pequeños regalos, nada del otro mundo, pero que me hacían sentir especial. Empecé a cuidarme mejor. Fui a la peluquería después de meses. Me teñí el pelo, me hice las uñas. Compré ropa nueva. Volví a usar lápiz labial, algo que no había hecho desde el velorio de Tomás. Cuando me miré al espejo, ya no vi solo a una viuda de luto. Vi a una mujer que florecía de nuevo. Javier siempre me hacía cumplidos. Decía que era una mujer elegante con un alma especial, que el mundo moderno había perdido el encanto de las mujeres que sabían hornear un buen pastel y te miraban con ternura. Me derretí. Después de tantos años siendo solo la esposa de Tomás, disfrutaba siendo simplemente Dolores. Un sábado por la noche vino a cenar. Preparé lasaña casera y puse la mesa con el mantel de encaje de mi madre. Encendí velas y puse música suave. Todo parecía perfecto. Y fue allí, esa noche, cuando me besó por primera vez. Fue un beso suave y respetuoso, pero mi corazón latía con fuerza como si tuviera 20 años. Me sentía culpable. Tomás seguía tan presente en mí, era como si traicionara un recuerdo. Pero Javier me tomó la mano y dijo, no hay que apresurarse, solo quiero que sepas que estoy aquí. Y eso me desarmó. Empezamos a pasar cada vez más tiempo juntos. Él ya tenía una llave de repuesto de mi casa, por si acaso, dijo. Si me enfermaba, podría venir en mi ayuda. Acepté. Mis hijos, que estaban lejos, ya no veían mi soledad de cerca. Javier era mi refugio. Entonces, un sábado por la mañana, mientras preparaba café, oí el timbre. Era Mateo, mi hijo, con una mochila a la espalda y cara de enfado. Mamá, vine a arreglar unas cosas con el inventario de papá. Estaré aquí hasta el lunes. Me alegré de verlo.
No me había visitado en meses. Preparé todo para recibirlo, su habitación, sus comidas favoritas. Pero olvidé decírselo a Javier. Esa misma mañana, a las 9 en punto, Javier apareció con pan caliente y flores. «Buenos días, mi amor, te traje el desayuno». Cuando entró en la cocina, di un respingo. Mateo apareció en la puerta en pantalones cortos, con cara de haber visto un fantasma. «¿Quién es ese?», preguntó con voz firme. Javier, siempre amable, le extendió la mano. «Soy Javier Ruiz, amigo de tu madre. Tú debes ser Mateo. Habla mucho de ti». Mateo no respondió. Simplemente me miró a mí, y luego a él con una expresión que mezclaba ira e incredulidad. «¿Desde cuándo tienes amigos que entran a tu casa así, con llaves y todo, mamá?». Intenté explicarle que Javier era un empleado del banco que me había ayudado mucho. Pero cada palabra parecía enfadar aún más a Mateo. Javier, percibiendo el ambiente, dijo que volvería otro día. Antes de irse, me besó en la mejilla y me susurró: «Te llamo luego, Dolores». En cuanto se cerró la puerta, Mateo empezó a pasearse por la cocina. «Mamá, este tipo te tiene en la mira». «Seguro que sí». «No hables así, hijo. Ha sido bueno conmigo. Me ayudó cuando no estabas». «Mamá, por favor, míralo. Tiene 30 y pocos años. Guapo, encantador, presente. ¿Y de verdad crees que es amor despierta?». Sus palabras me hirieron profundamente. Era exactamente lo que yo había pensado tantas veces, pero lo ocultaba cada vez que Javier me sonreía. Dije que estaba celoso, que no venía a visitarme, sino que quería gobernar mi vida. El fin de semana se convirtió en una pesadilla. Mateo se pasó todo el tiempo susurrando, observándome. Antes de irse, me miró a los ojos y me dijo: «Prométeme que no firmarás nada, ni tocarás el dinero de papá sin decírmelo, por favor». No prometí nada. Simplemente cerré la puerta y esperé a que volviera el silencio. Esa misma tarde, Javier apareció con bombones y un ramo más grande de lo habitual. Cuando le conté lo que Mateo había dicho, respiró hondo. «Es miedo, Dolores. Miedo a perder la herencia. No es preocupación tuya». Esa frase me daba vueltas en la cabeza. ¿Y si fuera verdad? 2 semanas después, mi hija, Camila, apareció inesperadamente. Tocó el timbre un martes por la tarde y, para mi desgracia, Javier estaba allí, cocinándome. Cuando entró y lo vio en mi cocina con delantal, se quedó paralizada. «Así que es verdad». Mateo no exageraba. Dijo con voz entrecortada. Javier intentó acercarse, como siempre amable. «Tú debes ser Camila. Mucho gusto». Pero ella ni siquiera respondió. «Mamá, ¿podemos hablar a solas?». Recibió el mensaje, se quitó el delantal, agarró las llaves del coche y dijo que iba a comprar más ingredientes para la cena. En cuanto se cerró la puerta, Camila dijo: «¿Qué locura es esta, madre? Un hombre así, mucho más joven. Todo el mundo habla de ello». «¿Qué gente? ¿Quién habla de mi vida?». «La tía Mariana me llamó. Dijo que ve a un tipo entrando y saliendo de tu casa todo el tiempo, que has cambiado, que estás gastando dinero en él. ¿Y sabes qué es peor? Dijo que tiene un coche nuevo. ¿Es cierto?». Me quedé sin palabras. «Mamá, solo quiere tu dinero. Por favor, abre los ojos». La discusión fue dura. Intentaba justificarlo y defenderlo. Ella lloraba, pidiéndome que lo viera. Incluso amenazó con interdictarme por orden judicial. Enviaría a un abogado para que se encargara de mis bienes. Era demasiado para mí. Solo piensan en el dinero de su padre. A ninguno le importa mi felicidad. Camila se fue llorando y Javier regresó con una sonrisa tranquila. Me encontró en la sala, con los ojos todavía rojos. «No nos entiende, Dolores. Quizás sea mejor que mantengamos la discreción», asentí. Pero una vocecita ya resonaba en mi interior. ¿Y si tenían razón? Intenté alejar la duda. Javier me trataba con cariño, me escuchaba. Me hacía sentir importante, pero unos días después me llevó a un concesionario de coches. Dijo que le encantaba ver los nuevos modelos. Nunca había estado en un lugar así. Coches que parecían naves espaciales. Y él, como un niño pequeño, corría de un modelo a otro hasta que se detuvo frente a un BMW negro. «Algún día tendré uno de esos. Es mi sueño». Sonreí. Pero en mi interior algo empezó a formarse, una idea loca. ¿Y si le daba ese coche? Una semana después, Javier llamó. Le temblaba la voz. «Dolores, no podré verte hoy. Mi coche se averió en medio de la carretera. El mecánico dijo que es el motor. Me va a costar una fortuna. ¿Estás bien?». «Sí, pero no sé cómo voy a trabajar sin coche». No pidió nada, pero esa fue la señal.
Me sentí obligada. Quería corresponderle todo el cariño, toda la atención. Dije que podía ayudarlo. Ni hablar, Dolores. Jamás aceptaría tu dinero. ¿Y si, en vez de arreglarlo, compráramos ese coche que te gustaba? Hubo silencio. ¿Harías eso por mí? 2 días después, firmé los papeles. Un BMW nuevo, pagado al contado con casi todos mis ahorros. Lloró al recibir las llaves. Me abrazó. Dijo que yo era el mejor regalo de su vida. Su alegría me cegó. Por un rato me sentí feliz. Empezamos a salir más. Me invitaba a comer y me presentaba a sus amigos, todos jóvenes y simpáticos. Yo era la mayor de todos, pero él me hacía sentir la más importante. Hasta que un día llegó con una propuesta. Dolores, se ha presentado una oportunidad increíble, una inversión de alto rendimiento. Un amigo del banco tiene acceso exclusivo. Podemos multiplicar lo que aún tienes invertido, pero debemos actuar con rapidez. Pero Javier, ya me he gastado casi todo en el coche. Todavía quedan esos fondos que dejó Tomás. Solo toma un pedazo. Si no quieres tocarlo todo. Dudé. Me asusté, pero hablaba con tanta seguridad, con tanto entusiasmo, y yo ansiaba creerle. Participamos en la inversión. Él se encargó de todo. Firmé los papeles, confiando plenamente en él. En 60 días lo verás. Será la mejor decisión de tu vida. Pero los días pasaban, y los retornos nunca llegaban. 60 días, luego 90, y nada. Cuando le pregunté a Javier sobre la inversión, sonrió como si lo tuviera todo bajo control. El mercado ha estado un poco volátil, mi amor, pero se recuperará, créeme. Cada vez que preguntaba, inventaba una nueva excusa. A veces era el gobierno, a veces el tipo de cambio, a veces un retraso en la empresa donde había invertido. Y yo fingía creerle, porque el miedo a enfrentar la verdad era mayor que la duda, hasta que un día, mientras compraba en el supermercado, rechazaron mi tarjeta. No tengo fondos, dijo el cajero. Me quedé paralizado. Siempre dejaba algo de dinero para gastos básicos. Me fui a casa ardiendo de vergüenza. Llamé a Javier. Cariño, el banco debe haber cometido algún error. Cuando llegue lo revisaré todo. Pero no apareció esa noche, ni la siguiente. Simplemente seguía enviando mensajes, diciendo que estaba ocupado. Empecé a sentirme ridícula, engañada, tonta, y por primera vez busqué ayuda. Fui a casa de Mariana, mi vecina durante 30 años. Después de que Camila se peleara conmigo, me distancié. Pero ese día, me tragué el orgullo y toqué su puerta. Abrió, sorprendida, pero enseguida me atrajo y me abrazó fuerte. Sabía que en algún momento te darías cuenta. Mariana me está engañando. Dime la verdad. No respondió con palabras. Sacó su celular, abrió la galería de fotos y me lo mostró. Era Javier, con una mujer joven y hermosa, tomados de la mano en un centro comercial, entrando en una tienda cara. Lo vi con mis propios ojos, Dolores. La oí llamarlo Ricardo. Dijo, con el dinero de la anciana podemos comprar el apartamento. Mi mundo se vino abajo. Eso es mentira. Te lo estás inventando. Solo tienes celos, dije temblando. Tomé una foto porque sabía que no la creerías. Mira, y me mostró la imagen. No había forma de negarlo. Era él, la misma sonrisa, la misma mirada, pero con otra mujer, joven, abrazándose, riendo. Me fui sin decir nada. Volví a casa como un fantasma. La cabeza me daba vueltas, pero seguía sin poder decidirme. ¿Cómo podía alguien mentir así, con tanta naturalidad? ¿Cómo podía dormir a mi lado? Esa noche llegó como si nada hubiera pasado. Dijo que me extrañaba mucho, me besó, y yo, asqueada, acepté el beso. Fingí ser normal, porque en ese momento lo entendí. Necesitaba pruebas. Esperé a que se durmiera. Al oír sus ronquidos suaves, fui a la sala. Su celular estaba cargándose. Lo cogí con las manos temblorosas. Probé la contraseña. Fecha de nacimiento. Nada. Los últimos dígitos de su número de la seguridad social. Nada. Hasta que recordé. Una vez me dijo que había puesto mi nombre como contraseña de una cuenta de correo electrónico. Escribí Dolores y se desbloqueó. Mi corazón se aceleró. Era como entrar en una habitación oscura donde sabes que hay algo escondido, pero no sabes qué. Abrí los mensajes y cada uno era una puñalada por la espalda. Mensajes a otras mujeres, con los mismos cumplidos,
las mismas palabras que me decía: eres especial. Nunca he conocido a una mujer tan elegante. Tu comida me recuerda a la de mi madre. Y lo peor, peticiones de dinero, propuestas de inversión, promesas de amor. Conversamos con al menos 5 mujeres diferentes, todas mayores, a las que llamaban mi reina. Vi fotos con la misma chica del centro comercial, en restaurantes, en la playa, abrazándose en hoteles. En una de las fotos, hacía un gesto de aprobación junto al BMW que compré. Abrí la carpeta de imágenes. Había fotos de mi casa, de la cubertería de mi madre, de los documentos de la propiedad, incluso fotos de la caja fuerte en el armario del dormitorio. Estaba haciendo inventario de todo lo que podía llevarse, pero lo que más me destrozó fue una conversación que tuvo con esa chica. La guardé como amor, la leí en silencio, conteniendo las lágrimas. Voy a cenar con la anciana. Empieza a sospechar. Me inventaré otra historia. Dice que necesita la casa a su nombre para recuperar su inversión. Es una tonta. Me creerá. Un mes más y terminaremos con esto. Luego desapareceremos. En ese momento lo supe. Todo era mentira. Javier nunca existió. Era Ricardo, un impostor, un aprovechado. Y estaba a punto de quitarle lo último que me quedaba, mi hogar. Cerré el teléfono. Lo guardé. Volví a la cama. Me acurruqué en el borde y lloré hasta el amanecer. Pero no era solo tristeza, era rabia. Rabia conmigo misma y una nueva decisión. No dejaría que destruyera lo que quedaba de mí. A la mañana siguiente era diferente. Todavía dolida, todavía humillada, pero algo en mí había cambiado. Ya no iba a quedarme sentada esperando a que se lo llevara todo. Iba a averiguarlo todo sobre él. Iba a derribar este castillo de mentiras ladrillo a ladrillo. Y no iba a hacerlo sola. Cogí el teléfono y con vergüenza en el corazón llamé a Mariana. ¿Aún estás dispuesto a ayudarme? Siempre veraniego. Esa misma tarde me llevó a ver a su sobrino, Mario, un hombre de 60 años, ex policía que ahora trabajaba como detective privado. Quedamos con él en un discreto café de un pueblo cercano. Le conté todo. Le enseñé las fotos de mi teléfono, los mensajes, las capturas de pantalla. Escuchó todo sin juzgarme, sin interrumpirme, con una mirada firme y seria. Hiciste bien en no confrontarlo todavía. Este tipo de hombre es peligroso. Y si es lo que creo, no es la primera vez que lo hace. ¿Crees que puedes descubrir quién es realmente? Señora Dolores, en 30 años de trabajo policial, nunca he dejado escapar a un estafador. Atrapemos a este tipo. En los días siguientes, me convertí en actriz. Serví la cena con una sonrisa, besé con frialdad y escuché promesas con calma. Mientras tanto, Mario indagaba en el pasado de Ricardo y cada llamada suya traía una bomba. Primero, descubrió que su verdadero nombre era Ricardo Álvarez. Nació en Guadalajara y se encuentra prófugo de la justicia desde 2018 por fraude y desinformación. Ya había cometido estafas similares con al menos 4 mujeres mayores en otras ciudades. En 2 de ellas, logró escapar con todo el dinero. En otra fue denunciado, pero escapó antes de que la policía lo atrapara. Más tarde, descubrió que la joven de la foto, a quien Mariana había visto con él, era Vanessa, su novia de toda la vida, cómplice de las estafas. Vivían juntos en un apartamento caro, alquilado con el dinero de las víctimas. Mariana se quedó atónita cuando Mario le mostró fotos de ellos juntos, entrando y saliendo del edificio. Cenando en un restaurante caro ese mismo día, me dijo que estaba arreglando papeles en el banco. Y luego vino lo peor. Mario interceptó mensajes recientes en los que Ricardo planeaba el siguiente paso: que yo transfiriera la casa a su nombre. La etapa final de la estafa. Va a proponerle matrimonio, dijo Mario, y usará eso como justificación para poner la escritura a su nombre. No puedo permitir que eso pase, pero tampoco puedo delatarlo. Se escapará. Otra vez. Fue entonces cuando Mario me propuso un plan. Vas a fingir que le crees. Dirás que tienes miedo de perder la casa por las inversiones, que quieres ponerla a su nombre para garantizar la seguridad. Lo atraeremos aquí, con todo preparado, y lo atraparemos con las manos en la masa. Dudé. No sé si pueda. No sé si podré mentir así. Señora Dolores, no es mentira. Es valentía. Está salvando su hogar. Y quizás también a otras mujeres. La noche antes del plan, llamé a Mateo y a Camila. Les conté todo. Mis hijos estaban en shock.
Camila lloraba al teléfono. Mateo quería tomar el primer autobús y venir a verme. No vengas ahora. Si apareces se escapará. Deja que lo arregle con Mario. Luego, cuando todo termine, hablamos. Accedieron a regañadientes, pero llamaban todos los días preocupados. Yo también tenía miedo, pero más que miedo estaba decidido. La tarde del gran día, Mario llegó con 2 policías vestidos de civil. Instalaron cámaras ocultas en la casa y micrófonos por todas partes. Dieron la señal. Me movería el pelo 3 veces. Cuando lo hiciera, entrarían a la fuerza. Preparé la cena favorita de Ricardo: filete de lomo asado, arroz sazonado y ensalada verde con queso de cabra. Me puse un vestido azul, el mismo que me regaló en nuestro primer café. Encendí velas. Lo hice parecer un momento romántico. A las 8 en punto llegó, sonriente, encantador, con un vino caro y otro ramo de flores. Dolores, mi estrella, estás preciosa. Pasa, Ricardo, hoy te tengo una sorpresa. Mordió el anzuelo y la trampa quedó preparada. La cena salió como estaba previsto. Me esforcé por sonreír, por parecer enamorada. Tenía un nudo en el estómago. Cada bocado me suponía un esfuerzo. Cada palabra que decía era un insulto disimulado. Charlamos un poco. Fingí interés en el asunto que decía estar intentando recuperar. Y entonces, justo en el momento oportuno, le tomé la mano por encima de la mesa, lo miré fijamente a los ojos y le dije: Ricardo, he estado pensando mucho, en todo, en la casa, en el futuro. Sus ojos se abrieron, pero mantuvo su pose de novio cariñoso. ¿Qué pasa, mi amor? Me siento inseguro con todo esto de las inversiones. ¿Y si me pasa algo? No sabría cómo manejarlo. Así que hablé con un abogado. Entonces se quedó quieto. Escuchó atentamente. Fingió preocupación. ¿Un abogado? Sí. Y me sugirió que si la casa estaba a tu nombre, o al menos era de copropiedad, podrías usarla como garantía para recuperar nuestro dinero, para acelerar la devolución. Tiene sentido, ¿verdad? Respiró hondo. Sonrió. Sus ojos brillaron. Sabía lo que significaba ese brillo. Dolores, ¿harías esto por mí? Lo haría. Confío en ti, Ricardo. Y entonces, mientras aún estaba fascinado por la generosidad de mi propuesta, me llevé la mano al pelo. 1, 2, 3 veces. Los siguientes segundos fueron eternos. Mira, incluso traje la escritura para que la veamos con tranquilidad, si quieres. Mi amor, comenzó a decir. Pero lo interrumpió un fuerte estruendo. La puerta trasera se abrió de golpe y entraron los 2 policías de civil, con voz firme. Ricardo Álvarez, estás arrestado. Intentó levantarse, asustado, pero ni siquiera tuvo tiempo. Estaba esposado frente a la mesa aún puesta, con las velas encendidas, el vino servido y la flor en el centro. No dijo ni una palabra, ni siquiera intentó negarlo. Me quedé allí sentado, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego entró Mario y se acercó a mí con calma. Lo logramos, señora Dolores. Él va a pagar todo. Se llevaron a Ricardo ahí mismo. No reaccionó. Ni siquiera me miró a los ojos. Quizás sabía que el juego había terminado. Quizás sabía que esta vez había subestimado a la mujer equivocada. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón de la sala y miré al vacío. Ya no lloré. No hubo más lágrimas. Solo había silencio. Un silencio diferente al de antes. Un silencio de nuevos comienzos. Al día siguiente, Mario regresó con un alguacil. Me dejaron los documentos con el nombre real de Ricardo, fotos y pruebas. Me aseguraron que permanecería detenido, al menos hasta que lo trasladaran para enfrentar los crímenes que había cometido en otras ciudades. Más tarde, llamé a mis hijos. Les conté todo. Lloraron por teléfono y se disculparon por no haber estado cuando más los necesitaba. Pero los perdoné, porque ahora entendía. Incluso quienes nos quieren a veces se distancian, no por malicia, sino porque la vida los empuja y porque, como yo, ellos tampoco sabían la magnitud de mi dolor. En los días siguientes, recibí llamadas de otras mujeres que habían sido engañadas por él. Mario ayudó a conectarlas a todas. Algunas perdieron poco, otras mucho más. Una de ellas, que estaba enferma, tuvo que vender su casa para pagar sus deudas. Todas lloraron conmigo, pero también me dieron las gracias, porque ahora él estaba en la cárcel y porque tuve el coraje. La casa se sintió más vacía después de eso, pero por primera vez, el silencio no era de soledad, era de paz. Tiré todo lo que tenía que ver con él,
La ropa que dejó, los papeles, los regalos, incluso tiré el perfume que tanto elogiaba. Y donde antes estaba su cuadro en el estante, puse una foto vieja de Tomás y yo. Nunca fue romántico, pero era honesto, y al final, eso vale más. Hoy, cada vez que veo a alguien mayor siendo ignorado, desacreditado o llamado estúpido, cuento mi historia, no para compadecerlo, sino para recordarle que la edad no es debilidad, es fortaleza, y que ese dolor, por mucho que duela, también nos enseña. Si alguien está viendo esto y se siente engañado, traicionado, manipulado, sepa esto. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Empecé de nuevo. En los días posteriores al arresto de Ricardo, volví a pasear por la plaza del pueblo, algo que no había hecho desde que estaba de luto por Tomás. Por primera vez en mucho tiempo, vi los árboles mecerse con el viento, a los niños corretear, y sentí libertad. Pero no era solo que él se hubiera ido, era que por fin había vuelto a ser yo misma. Claro que no fue fácil. Seguían los comentarios desagradables, los rumores de vecinos que desconocían toda la historia. Algunos decían que exageraba, que debía dejarlo pasar, como si perder dinero, dignidad y confianza fuera algo sencillo. Pero Mariana me recordó algo importante. Dolores, quien no haya experimentado tu dolor no tiene derecho a opinar sobre tu curación. Me mantuve en contacto con Mario, el detective. Me mantuvo informado sobre los avances del caso. Descubrimos que Ricardo había usado identidades falsas en 3 estados diferentes. Los abogados de las víctimas comenzaron a organizarse. Y, para mi sorpresa, el Ministerio Público se interesó en el caso, ya que involucraba a varias mujeres mayores. El fiscal a cargo nos programó una reunión. Fue en un modesto salón del centro. Cuando entré y vi a todas esas mujeres, ancianas como yo, algunas con bastones, otras con lágrimas en los ojos, sentí una oleada de emoción. Cada uno tenía una historia similar. Uno lo conoció como Javier, el del banco, otro como Roberto, el asesor financiero. Todos tenían nombres diferentes, pero la misma mirada amable, la misma conversación educada, el mismo guión de seducción, y todos se creían queridos, dijo uno de ellos sollozando. Pero él solo quería nuestro dinero. Me quedé callado. Pero cuando me pidieron que hablara, levanté la cabeza, respiré hondo y dije: me robó mucho más que dinero. Me robó el tiempo que le dedicaba, me robó la confianza en la gente. Pero no volverá a robarme mi capacidad de amar, porque no dejaré que una mentira me borre todo. Los demás aplaudieron. Algunos lloraron. Ahí sentí que mi historia no era solo mía, era nuestra. La fiscal nos escuchó atentamente y nos aseguró que el caso penal seguía adelante. Dado que utilizaba documentos falsos y cometía fraude repetidamente, existía una alta probabilidad de una condena severa. Pero también nos advirtió que probablemente no se recuperaría el dinero. La mayor parte ya se había gastado en bienes que no estaban a su nombre. Ya lo sabía, y ya había hecho las paces con esa parte. Una tarde, Camila me llamó. Dijo que quería venir con sus nietos a pasar unos días conmigo. Acepté. En el fondo me lo esperaba. Cuando llegaron corrí a abrazarlos. No sabía muy bien qué había pasado, pero me abrazaron como si supieran que mi abuela había ganado una gran batalla. En esos días con ellos en casa, vi cómo la vida volvía poco a poco. Horneé pasteles, conté historias, mostré álbumes familiares. Vi la mirada de Tomás en ellos, vi esperanza. Mateo también vino, semanas después. Nos sentamos en el porche como en los viejos tiempos. Se quedó callado un buen rato, luego me miró y dijo: mamá, debería haberme quedado más cerca, debería haberte protegido mejor. Hijo, me lo advertiste, pero a veces hay que caer para aprender a levantarse con más fuerza. Él me tomó la mano. Lloramos juntos. Unos meses después, recibí una carta de la prisión. Era de Ricardo. No tuve el valor de abrirlo durante días. Cuando por fin lo hice, leí palabras que parecían sacadas de un guión barato. Lo siento. Fui débil. Fuiste la única que me trató con verdadero amor. Al final dijo que me amaba de verdad, que quería verme cuando saliera. Rompí la carta en pedazos. La tiré a la basura. ¿Qué clase de amor es este que nos destroza el alma? No nos reconstruimos con palabras vacías. Nos reconstruimos con actitud, con verdad, con personas que se quedan incluso cuando no tienen nada que ganar. Y esa era la mujer en la que me estaba convirtiendo de nuevo. La mujer que Tomás conoció entonces.
cuando aún llevaba trenzas y vestidos floreados para las fiestas del pueblo. La mujer que crió a 2 hijos con dignidad, aunque nunca había trabajado fuera de casa. La mujer que cayó, pero se levantó. Y ahora miraba hacia adelante, sin miedo al espejo, ni al pasado. Pasó el tiempo y la vida empezó a encontrar su nuevo ritmo. Ya no era lo mismo, yo tampoco, pero me daba paz saber que todo lo que había enfrentado me había fortalecido. Ya no estaba amargado ni desconfiado de todo, como algunos creen que nos ponemos después de una traición como esa. Estaba despierto. Volví a ir a la iglesia local. La misa dominical que había descuidado era ahora mi momento sagrado. No solo por mi fe, sino también porque me reencontré con la comunidad. Mucha gente vino a abrazarme, a darme fuerzas, a decirme que habían seguido mi historia. Algunos incluso me pidieron consejo, como si me hubiera convertido en un referente para superar obstáculos. Un día, una señora se me acercó al final de la misa. Debía de tener unos 70 años y llevaba un bonito pañuelo en la cabeza. Me dijo que había vivido algo similar, pero que nunca se había atrevido a contarlo. Me abrazó y dijo: «Me salvaste, porque ahora sé que caer no es debilidad, sino que la debilidad es fingir que todo está bien». Eso me impactó profundamente. ¿Cuántas mujeres deben vivir situaciones como esta y guardar silencio? ¿Cuántas piensan que es vergonzoso ser engañadas? ¿Cuántas prefieren el silencio a la vergüenza? Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca había pensado en mi vida: contar mi historia públicamente. Con la ayuda de Camila y Mateo, grabé un video sencillo sentada en la mecedora de la sala. Solo estábamos yo y mi voz, sin maquillaje, sin ensayo. Lo conté todo, de principio a fin, sin adornos, sin ocultar las partes más vergonzosas. Me llamo Dolores Aguilar, empecé, y fui engañada por un hombre que decía amarme. Pero esta historia no trata de dolor. Trata de despertar, de cómo nunca es tarde para recuperar la dignidad. Publicamos el video. No me esperaba nada. Pero en menos de una semana ya había sido visto miles de veces. Personas de Brasil, México, Argentina y de todo el mundo comentaban. Las mujeres decían: «Esto me pasó a mí». Los hombres pedían perdón por lo que habían hecho. Los jóvenes decían: «Me acordé de mi abuela cuando te oí hablar». El impacto fue tan grande que una emisora de radio local me invitó a dar una entrevista. Luego, un pequeño canal de televisión. Y después, un periódico nacional quiso hacer un reportaje especial sobre mujeres que superaron dificultades emocionales y económicas. Acepté. No por vanidad, sino porque sentía que tenía una misión. No podía guardarme esta historia para mí. Era mi manera de transformar el dolor en una advertencia, la humillación en una herramienta de protección. Durante una de las entrevistas, el periodista me preguntó: «Si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿harías algo diferente?». Pensé durante unos segundos. Quizás cerraría la puerta con llave a la primera sonrisa hermosa. Pero al mismo tiempo, si no hubiera vivido esto, tal vez nunca conocería la fuerza que llevo dentro. Ella sonrió. Y yo también. Con el tiempo comencé a reorganizar mis finanzas. No recuperé todo el dinero, por supuesto, pero llegué a un acuerdo con un abogado que me aconsejó presentar una demanda civil contra los bienes de mi cómplice, Vanessa. Aún faltaba mucho para resolverlo, pero fue un paso adelante. Empecé a dar charlas informales en centros comunitarios. Hablaba con grupos de mujeres sobre estafas, cómo detectar las señales, sobre la autoestima y la soledad. Y en cada nueva ronda de conversaciones, una mujer se levantaba y decía: «Pensé que era la única que estaba pasando por esto». Y ahí estaba la verdad. Sufrimos en silencio porque creemos estar solos. Pero cuando uno habla, todos se reconocen. Convertí mi hogar en un lugar acogedor. Todos los miércoles organizaba un café con mujeres de la zona. Llamamos al grupo Mujeres Despiertas. Reíamos, llorábamos, intercambiábamos recetas, historias y advertencias. Algunas traían amigas, hijas e incluso nietas. Mi casa, que una vez fue un escenario de silencio y manipulación, ahora estaba llena de voces, de vida, de sanación. Y cada vez que alguien me preguntaba cómo logré seguir adelante, yo respondía: porque elegí no ser prisionera de la vergüenza, porque decidí que mi historia no terminaría en el punto más bajo, sino desde el principio. Con el paso de los meses,
Los ecos de mi historia seguían extendiéndose. Personas de todas partes escribieron cartas y enviaron mensajes en redes sociales. Muchos firmados por nietos y nietas con el corazón. Era como si mi dolor hubiera creado un puente invisible entre generaciones, entre mujeres de todas las edades que, de alguna manera, habían sido engañadas, traicionadas u olvidadas. No era ni psicóloga ni abogada, pero con cada conversación, con cada té servido en el porche de mi casa, me daba cuenta de que a menudo lo que falta no es técnica, sino escuchar. Muchas de estas mujeres solo querían ser escuchadas. Solo querían poder decir, a mí también me engañaron, sin ser juzgadas. Una joven me escribió una vez diciendo, mi madre está pasando por esto ahora mismo, pero le da vergüenza hablar de ello. Le enseñé tu video y lloró toda la noche. Dijo que le contaste su historia. Ahora quiere denunciarlo. Yo también lloré, porque ahí comprendí de verdad que mi historia no era solo mía, era un espejo. Con el apoyo del ayuntamiento, creamos un grupo de apoyo formal, con nombre, calendario y colaboración con abogados y trabajadores sociales. El nombre, Flores Tardías, porque, como dijo uno de los participantes en la primera reunión oficial, aunque florezcamos tarde, seguimos siendo flores, y aún tenemos perfume. Ricardo, el hombre que una vez me llamó Javier, fue trasladado a otro estado. Fue juzgado por múltiples delitos, incluyendo fraude contra ancianas y falsedad ideológica. Fue condenado a 11 años de prisión. Su abogado intentó apelar, alegando que yo había donado todo por voluntad propia. Pero el material recopilado por Mario, los audios, las conversaciones, las imágenes, lo desmanteló todo. Vanessa, la cómplice, también fue acusada. Intenté no seguir el proceso con ira. Al fin y al cabo, la justicia no se trata de venganza, pero confieso que el día que leí la noticia de la sentencia, sentí un alivio silencioso, como si por fin hubiera cerrado la puerta que él había forzado en mi vida. Recibí invitaciones para escribir un libro. Le di muchas vueltas. Escribir era como repasar heridas, pero también como coserlas con cuidado. Empecé poco a poco, con la ayuda de una chica que pasaba a máquina lo que yo dictaba. El libro salió unos meses después con el título Desperté a los 60, la historia de una abuela que fue engañada y se convirtió en la voz de otros. Se vendió bien. No me hice rico, ni quería, pero pude renovar la casa, hacer viajes cortos, visitar a Camila y a sus nietos en Monterrey y pasar un mes con Mateo en la capital. Por primera vez, vi de cerca la vida de mis hijos, entendí por qué les costaba llamar, por qué siempre estaban ocupados, y perdoné cada ausencia. Tomás, bueno, seguía presente en mí, en los buenos recuerdos, en los objetos que habían resistido el paso del tiempo, en las fotos que ahora miraba con cariño, ya sin dolor. Era el hombre de mi juventud. Ricardo era la decepción de mi soledad. Pero yo era la mujer en todas estas versiones. Yo era el vínculo. Una tarde, mientras barría el jardín, oí la risa de los vecinos en la puerta. Eran 3 señoras, del grupo Flores Tardías, riéndose de una receta que había salido mal. Y sonreí, pensé, ya está, la vida es así, dolor, caídas, tropiezos, y entonces esta risa, esta luz. En el porche colgué un cartel nuevo, lo escribí con un pincel y con firmeza. Aquí vive una mujer que cayó, pero se levantó con el doble de fuerza. Y cada vez que leo esta frase, recuerdo. Fui engañado, pero fui salvado, por mí mismo. Han pasado algunos años desde aquella última cena con Ricardo. Cada día que pasa, me doy cuenta de que las cicatrices no han desaparecido, pero sí han dejado de doler. Se han convertido en parte de mí, como las arrugas que el tiempo dibuja en nuestros rostros. Las miro con respeto. Se ganaron con sudor, lágrimas y valentía. Mi casa, antes vacía, ahora rebosa de vida. Cada semana hay té, hay conversación, hay mujeres que llegan tímidamente y se van con los hombros en alto. El grupo Flores Tardías ha crecido tanto que hoy tiene sucursales en otras ciudades. Las mujeres que escucharon mi historia se inspiraron y decidieron replicar el modelo en sus comunidades. Hoy, cuando recibo cartas, muchas están firmadas por nombres que nunca he escuchado, pero me llaman tía Dolores, abuela prestada, madre espiritual. El ayuntamiento me reconoció y recibí un certificado y un ramo de rosas rojas. En su discurso, una joven dijo: Doña Dolores nos enseñó a todos que ser viejo no es ser débil, es tener raíces. Y lloré.
porque nunca imaginé que, después de caer tanto, mi historia sería un símbolo de fortaleza para alguien. Un día recibí una llamada inesperada. Era de una mujer llamada Silvia, de otro estado. Me dijo: «Señora Dolores, usted no me conoce, pero conozco su historia. Estaba comprometida con Ricardo. Me usó, me dejó endeudada y desapareció. Pensé que era la única, hasta que vi su video. Hablamos durante horas. Ella lloró mucho. Yo también. Era otra flor tardía, y en ese momento comprendí. Ricardo no era el centro de mi historia. Solo era el punto de inflexión. Un gran error, sí, pero no el final. Solo un comienzo más consciente y completo. Mateo y Camila empezaron a visitarme más. No por culpa, sino por añoranza. Mis nietos ahora me ven de otra manera. Ya no soy solo la abuela que hace pasteles, sino la abuela que se convirtió en noticia, libro, ejemplo. A veces me piden que vuelva a contar la historia. Y lo hago. No con dolor, sino como si contara la leyenda de una mujer que lo superó todo y sobrevivió con el alma intacta. Volví a cocinar con ganas, a escribir cartas, a cuidar el jardín. Las plantas que se habían marchitado en tiempos de Ricardo volvieron a florecer. Una de ellas, un jazmín que casi había arrancado, volvió a florecer después de años. Mariana dijo que era señal de renacimiento. Sonreí y le creí. Una de esas mañanas tranquilas me senté con un cuaderno nuevo de tapa dura y escribí en la primera página: «No es vergonzoso caer, es vergonzoso olvidarse de levantarse». Y ahí empecé mi segundo libro, esta vez no sobre el dolor, sino sobre todo lo que viene después. Sobre cómo es ser una mujer madura en un mundo que insiste en hacernos invisibles. Sobre los pequeños placeres que vuelven a tener sentido. Sobre la importancia de tomar café despacio, de volver a confiar, de no rendirse ante la vida incluso cuando nos decepciona. Recibí invitaciones para dar charlas en eventos para mujeres mayores y en conferencias sobre los derechos de las personas mayores. En uno de estos viajes me senté junto a una joven en el autobús. Tenía 30 y pocos años, estaba llena de tatuajes y llevaba auriculares. Me miró, sonrió y dijo: «Eres Dolores, la del video, ¿verdad? Lo vi con mi madre. Lloró mucho, pero al día siguiente se levantó, se preparó y fue a pedir el divorcio. Le cambiaste la vida». Le agarré la mano. No fui yo. Fue el coraje que ya llevaba dentro. Solo le recordé que estaba ahí. Esta es mi mayor recompensa. Saber que mi historia se ha convertido en un puente. No entre mí y el dolor, sino entre muchas mujeres y sus fortalezas olvidadas. Hoy, al mirar atrás, no me veo como una víctima. Me veo como una mujer que pasó por el fuego y salió del otro lado, quemada, sí, pero erguida. Porque no todos los fuegos vienen a destruir. Algunos vienen a purificar, a limpiar lo que se extinguió en nuestro interior. Mi historia, contada por muchos como una tragedia, para mí es un renacimiento. Tuve que perderlo casi todo para reencontrarme. Tuve que ser engañada para finalmente confiar en mí misma. Ahora tengo 67 años y nunca me he sentido tan en control de mí mismo. A veces recibo visitas inesperadas. Mujeres que vienen de lejos, solo para tomar un café conmigo, para escuchar mi voz en vivo. Una de ellas me dijo una vez: «Señora Dolores, usted es la abuela que nunca tuve. Gracias por existir». Solo sonreí y le estreché la mano, porque sé que en el fondo no soy la única. Somos muchas, mujeres que hemos sido silenciadas, desacreditadas, subestimadas durante tanto tiempo. Mujeres que fueron hechas para servir, cuidar, callar, pero que ahora están despertando, floreciendo, reclamando su espacio, aunque sea a los 60, 70 u 80 años. Hace poco un chico me detuvo en la feria. «Eres la de la historia de Javier, ¿verdad? Le enseñé tu video a mi abuela. Ahora tiene una contraseña en el banco y ya no deja que nadie toque su dinero. La salvaste de caer en una estafa. Eso es todo. Mi dolor se convirtió en un antídoto, mi error en un manual de supervivencia. Todavía tengo planes. Quiero viajar sola, ver el Caribe, tomar clases de pintura. Nada grandioso a los ojos del mundo, pero inmenso para mí, porque durante décadas viví para alguien más. Ahora quiero vivir para mí misma. Tomás siempre estará conmigo, en cada buen recuerdo. Mis hijos, en cada llamada y abrazo. Mis nietos, en cada risa en la cocina. Y las mujeres que se cruzaron en mi camino, ¡ay!, son almas gemelas. El grupo Flores Tardías cuenta ahora con más de 100 miembros. La mayoría nunca le había contado a nadie
que habían sido engañados, humillados y olvidados. Hoy son oradores y se apoyan mutuamente. Hacen campaña, elaboran panfletos y visitan residencias de ancianos. Sigo escribiendo. Sigo contando historias, historias reales, porque así es la vida. Una secuencia de errores, éxitos y reencuentros. Y lo más hermoso es que no importa cuánto tiempo lleve, siempre podemos florecer. La última página de mi cuaderno tiene una frase escrita con letra clara. No me salvó un hombre, me salvó yo misma. Y hoy les enseño a otras mujeres a salvarse también. Esta es mi historia. No para que sientas pena por mí, sino para que si un día alguien intenta apagar tu luz con una sonrisa falsa, recuerdes que puedes reavivarla con tu propia llama, y nunca es tarde para despertar. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios qué te pareció mi historia, dale a me gusta y suscríbete al canal.